Buenos días, mi nombre es Elizabeth Natalia Gaona Jiménez. En esta actividad se presenta la actividad complementaria de la asignatura Nutrigenética y Nutrigenómica. Conceptos claves de la asignatura: genes, proteínas, factores de transcripción, ligandos, hormonas y metabolismo. Definición del concepto de gen. Un gen es una unidad funcional de información hereditaria presentes en el ADN, que contiene la información necesaria para producir productos funcionales como proteínas o ARN. En términos moleculares, un gen se define como una región específica del genoma cuya transcripción está regulada por promotores y elementos regulatorios y que codifica un producto funcional. Esta definición moderna reconoce que un gen no se limita únicamente a la secuencia codificante, sino que también incluye regiones regulatorias que controlan cuándo y dónde se expresa. Los genes son fundamentales para la herencia biológica, porque transmiten la información genética de una generación a otra y determinan características fenotípicas de los organismos. La secuencia de nucleótidos dentro del ADN establece el orden de aminoácidos en una proteína o la estructura funcional de un ARN, lo que permite que los genes controlen procesos celulares, desarrollo y adaptación evolutiva. Un ejemplo claro de un gen es MYH7, el cual codifica una proteína de la miocina cardíaca involucrada en la contracción muscular del corazón. Variantes en este gen pueden producir enfermedades cardíacas como cardiomiopatías hereditarias. Otro ejemplo es el gen ACTN3 relacionado con rendimiento muscular en atletas, ya que codifica la proteína alfa-actina 3 en fibras musculares rápidas. Definición del concepto de proteína. Las proteínas son macromoléculas biológicas formadas por cadenas de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos y codificadas por genes. Estas biomoléculas desempeñan funciones esenciales en prácticamente todos los procesos celulares, incluyendo catálisis enzimática, señalización celular, transporte molecular y estructura celular. Desde el punto de vista molecular, las proteínas se sintetizan mediante el proceso de traducción, donde la información genética contenida en el ARN mensajero se convierte en una secuencia específica de aminoácidos. La estructura primaria de una proteína determina su estructura tridimensional y, por lo tanto, su función biológica. Un ejemplo relevante es la proteína insulina, una hormona proteica que regula la concentración de glucosa en sangre y participa en la homeostasis energética. Otro ejemplo es la proteína actina, que forma parte del citoesqueleto celular y participa en la contracción muscular. Definición del concepto de factor de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas reguladas que se unen a secuencias específicas del ADN para controlar la expresión de los genes. Estos factores pueden activar o inhibir la transcripción al facilitar o bloquear el acceso de la ARN polimerasa a los promotores génicos. Los factores de transcripción son proteínas reguladoras que se unen a secuencias específicas del ADN para controlar la expresión de los genes. Estos factores pueden activar o inhibir la transcripción al facilitar o bloquear los accesos de la ARN polimerasa a los promotores génicos. Los factores de transcripción reconocen secuencias regulatorias del ADN como promotores y enhancer mediante dominios de unión al ADN. Una vez unidos, reclutan complejos proteicos adicionales que modifican la cromatina o interactúan con la maquinaria de transcripción. Un ejemplo importante es el factor de transcripción NFKB, que regula genes implicados en la respuesta inflamatoria inmunológica. Otro ejemplo es el P53, una proteína que regula genes involucrados en la reparación del ADN y apoptosis. Estos mecanismos reguladores permiten que las células ajusten la expresión genética en función de señales internas o externas. Definición del concepto de ligandos.
Los ligandos son moléculas que se unen de manera específica a proteínas receptoras o reguladoras para modificar su actividad biológica en el contexto de la regulación génica. Los ligandos pueden interactuar como receptores nucleares o proteínas reguladoras que influyen directamente en la expresión de genes. Cuando un ligando se une a su receptor, puede inducir un cambio conformacional que activa o inhibe la unión del receptor al ADN. Este mecanismo es común en receptores nucleares que actúan como factores de transcripción dependientes del ligando. Además, muchos metabolismos provenientes de los alimentos pueden actuar como ligandos moleculares que activan rutas regulatorias de la expresión génica, lo cual conecta la nutrición con la regulación genética. Un ejemplo clásico es el receptor de vitamina D, que al unirse con su ligando regula genes involucrados en el metabolismo del calcio. Otro ejemplo es el receptor del ácido retinoico, que al unirse con derivados de la vitamina A controla genes relacionados con el desarrollo celular. Definición del concepto de hormonas. Las hormonas son moléculas señalizadoras producidas por glándulas endocrinas que se liberan al torrente sanguíneo y actúan sobre células diana específicas para regular múltiples procesos fisiológicos. Estas moléculas funcionan como mensajeros químicos que coordinan la actividad entre órganos y sistemas del organismo. Las hormonas pueden clasificarse en 3 grandes grupos según su naturaleza química: hormonas peptídicas o proteicas, hormonas esteroideas y hormonas derivadas de aminoácidos. Las hormonas peptídicas, como la insulina o glucagón, están formadas por cadenas de aminoácidos. Las hormonas esteroideas, como el cortisol y la testosterona, derivan del colesterol. Y las hormonas derivadas de aminoácidos incluyen las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Estas moléculas regulan funciones esenciales como el metabolismo energético, el crecimiento, la reproducción, la respuesta al estrés y la homeostasis interna del organismo. Un ejemplo representativo es la insulina, hormona producida por las células betas del páncreas, que disminuyen la concentración de glucosa en sangre al estimular la captación de glucosa por tejidos y síntesis de glucógeno. Otro ejemplo es la tiroxina, hormona tiroidea que regula la tasa metabólica basal y el consumo de energía en el organismo. En síntesis, las hormonas constituyen elementos fundamentales de la comunicación celular y del control fisiológico del metabolismo. El metabolismo se define como el conjunto de reacciones químicas que actúan en las células de los organismos vivos para mantener la vida. Estas reacciones permiten transformar nutrientes en energía, sintetizar biomoléculas y eliminar productos de desecho. El metabolismo se divide en 2 grandes procesos: complementario, catabolismo, y anabolismo. El catabolismo implica la degradación de moléculas complejas en compuestos más simples, liberando energía utilizable en forma de ATP. Por otro lado, el anabolismo comprende la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas más simples, utilizando energía. Entre rutas metabólicas más importantes se encuentra la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones, la beta-oxidación de ácidos grasos y la síntesis de proteínas. Estas rutas metabólicas están reguladas de manera precisa por enzimas, hormonas y disponibilidad de nutrientes. Un ejemplo de metabolismo es la glucólisis, proceso mediante el cual la glucosa se convierte en piruvato, generando ATP y NADH, lo cual constituye una fuente inmediata de energía para la célula. Otro ejemplo es la beta-oxidación de ácidos grasos, en la cual los ácidos grasos se degradan en acetil-CoA para producir energía en la mitocondria. Por lo tanto, el metabolismo representa la base bioquímica del funcionamiento celular y del mantenimiento de la vida.
Interacción de los nutrientes o moléculas provenientes de los alimentos con genes, proteínas, factores de transcripción y hormonas. ¿Cómo interactúan los nutrientes o moléculas provenientes de los alimentos con los genes? Las moléculas provenientes de los alimentos pueden influir directamente en la expresión genética, fenómeno estudiado en el campo de la nutrigenómica. Esta disciplina analiza cómo los nutrientes afectan la regulación de los genes involucrados en procesos metabólicos, inflamatorios y fisiológicos. Los nutrientes pueden modificar la expresión génica mediante varios mecanismos. Uno de los más importantes es la modificación epigenética, en la cual compuestos dietéticos alteran la metilación del ADN y la modificación de histonas, afectando la activación o silenciamiento de genes. Por ejemplo, nutrientes como el ácido fólico, la vitamina B12 y la colina participan en el metabolismo del carbono y contribuyen a la síntesis de grupos metilo, utilizados para la metilación del ADN, lo que puede modificar la expresión génica. Otro mecanismo es la activación de receptores nucleares dependientes de nutrientes. Los ácidos grasos, por ejemplo, pueden activar receptores como PPAR, que regulan genes relacionados con el metabolismo lipídico. Además, compuestos bioactivos presentes en alimentos como polifenoles del té verde o del cacao pueden modular la activación de genes relacionados con el estrés oxidativo y la inflamación. Por lo tanto, los nutrientes no solo aportan energía y materiales estructurales, sino que también actúan como señales moleculares capaces de regular la expresión genética. ¿Cómo interactúan los nutrientes o moléculas provenientes de los alimentos con las proteínas? Los nutrientes provenientes de los alimentos interactúan con las proteínas de diversas formas, afectando su estructura, función y actividad biológica. Estas interacciones pueden ocurrir mediante regulación enzimática, modificaciones posttraduccionales o interacción directa con enzimas metabólicas. Uno de los ejemplos más importantes es la interacción de nutrientes con enzimas metabólicas, que son proteínas que catalizan reacciones bioquímicas. La disponibilidad de sustratos provenientes de los alimentos determina la velocidad de estas reacciones. Por ejemplo, la glucosa ingerida en la dieta actúa como sustrato para enzimas de la glucólisis, como la hexoquinasa, lo que indica la degradación de glucosa para generar energía. Además, algunos nutrientes funcionan como cofactores o coenzimas para proteínas enzimáticas. Vitaminas como la vitamina B1, vitamina B2 y la vitamina B3 son esenciales para la actividad de numerosas enzimas implicadas en el metabolismo energético. Los aminoácidos provenientes de las proteínas dietéticas también son utilizados directamente para la síntesis de nuevas proteínas celulares, lo que permite el crecimiento, reparación de tejidos y producción de enzimas y hormonas. En conjunto, las interacciones entre nutrientes y proteínas permiten regular las rutas metabólicas y mantener la homeostasis celular. ¿Actúan los nutrientes o moléculas provenientes de los alimentos con los factores de transcripción? Los nutrientes y compuestos bioactivos de los alimentos pueden interactuar con los factores de transcripción regulando la expresión génica. Este fenómeno es un eje central de la nutrigenómica, ya que muchos nutrientes funcionan como señales moleculares capaces de activar o inhibir proteínas reguladoras del ADN. Uno de los mecanismos más importantes ocurre a través de los receptores nucleares dependientes de ligandos, los cuales actúan como factores de transcripción. Cuando determinados nutrientes o metabolismos se unen a estos receptores, se produce un cambio conformacional que permite la unión del complejo del ADN y la activación de genes específicos. Un ejemplo relevante en la interacción entre los ácidos grasos poliinsaturados y los receptores PPAR. Los ácidos grasos provenientes de la dieta pueden actuar como ligandos de estos factores de transcripción, regulando genes implicados en el metabolismo lipídico, la oxidación de ácidos grasos y la sensibilidad a la insulina. Asimismo, compuestos bioactivos permanentes en alimentos vegetales como
Los polifenoles pueden modular la actividad de los factores de transcripción como NF-κB, el cual regula genes relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo. Otro ejemplo es la interacción de vitamina D con el receptor nuclear de BDR, que funciona como factor de transcripción regulando genes implicados en la homeostasis del calcio, el sistema inmunológico y la diferenciación celular. Por lo tanto, la interacción entre nutrientes y factores de transcripción constituye un mecanismo fundamental mediante el cual la dieta puede influir directamente en la regulación genética y en múltiples procesos fisiológicos. ¿Cómo interactúan los nutrientes o moléculas provenientes de los alimentos con las hormonas? Los nutrientes provenientes de los alimentos influyen directamente en la secreción, síntesis, acción de las hormonas, lo cual permite al organismo regular el metabolismo energético y mantener la homeostasis fisiológica. Uno de los ejemplos más estudiados es la interacción entre la glucosa dietética y la hormona insulina. Cuando se consumen carbohidratos, la glucosa en sangre aumenta y estimula la secreción de insulina por las células betas del páncreas. Esta hormona promueve la captación de glucosa por tejidos como el músculo, el tejido adiposo, regulando así el metabolismo energético. Además, los ácidos grasos y aminoácidos presentes en los alimentos pueden modular la liberación de hormonas digestivas como la colicistoquinina y la ghrelina, las cuales regulan la saciedad, el apetito, la digestión. Los nutrientes también influyen en la producción de hormonas tiroideas, ya que micronutrientes como el yodo son esenciales para la síntesis de tiroxina y triiodotironina, hormonas que regulan la tasa metabólica basal del organismo. Asimismo, algunos compuestos dietéticos pueden modificar la sensibilidad de los tejidos a las hormonas. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 pueden mejorar la sensibilidad a la insulina al modificar las vías de señalización celular relacionadas con esta hormona. Por consiguiente, la dieta tiene un papel fundamental en la regulación del sistema endocrino y el control del metabolismo. Cómo estas interacciones generan respuestas metabólicas, indicando las principales rutas metabólicas involucradas. Cómo estas interacciones generan respuestas metabólicas y las rutas metabólicas involucradas. Las interacciones entre nutrientes, proteínas, factores de transcripción y hormonas generan respuestas metabólicas complejas que permiten al organismo adaptarse a la disponibilidad de energía y nutrientes. Estas respuestas involucran múltiples rutas metabólicas interconectadas. Una de las rutas metabólicas centrales es la glucólisis, mediante la cual la glucosa obtenida de los alimentos se degrada para producir ATP y piruvato. Este proceso está regulado por hormonas como insulina y por enzimas cuya actividad depende de la disponibilidad de nutrientes. El ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs es una vía fundamental que oxida el acetil-CoA derivado de carbohidratos, lípidos, proteínas para generar NADH y FADH2, moléculas que alimentan la cadena de transporte de electrones. Posteriormente, en la cadena de transporte de electrones, estos equivalentes reductores se utilizan para producir ATP mediante fosforilización oxidativa en la mitocondria. Además, el metabolismo lipídico incluye procesos como la beta-oxidación de ácidos grasos que convierte los lípidos dietéticos en acetil-CoA, como la producción de energía. Por otro lado, el metabolismo de aminoácidos permite utilizar las proteínas dietéticas para la síntesis de nuevas proteínas o para generar intermediarios metabólicos que ingresan al ciclo de Krebs. Estas rutas metabólicas están coordinadas por señales hormonales y regulación genética, lo que permite que el organismo mantenga la homeostasis energética y metabólica.
Importancia de un alimento o molécula específica en la regulación de estos procesos. Explicar la importancia de un alimento o molécula específica en la regulación de estas interacciones. Un ejemplo importante de molécula dietética que regula la interacción entre genes, proteínas, factores de transcripción y hormonas en el ácido graso omega 3 presentes en alimentos como pescado, semillas de chía y nueces. Los ácidos grasos omega 3 pueden actuar como ligandos de receptores nucleares PPAR, activando factores de transcripción que regulan genes relacionados con el metabolismo lipídico y la oxidación de ácidos grasos. Además, estos ácidos grasos poseen efectos antiinflamatorios al inhibir la activación de factores de transcripción NF-κB, lo que reduce la expresión de genes inflamatorios. Lo que reduce la expresión de genes proinflamatorios. Los omega 3 también influyen en la función hormonal al mejorar la sensibilidad a la insulina, favoreciendo la captación de glucosa por los tejidos y regulando el metabolismo energético. Asimismo, estos nutrientes pueden modificar la composición de las membranas celulares y la actividad de proteínas involucradas en la señalización metabólica, lo que afecta a diversas rutas metabólicas relacionadas con el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Por lo tanto, los ácidos grasos omega 3 representan un ejemplo claro de cómo un componente específico de la dieta puede modular procesos moleculares y metabólicos fundamentales para la salud. Eso sería todo. Muchísimas gracias.